porque lo que estoy hablando es tremendamente importante, profundísimo, grandioso. La iglesia nace de la palabra proclamada, no de labios silenciosos. Si Jesús, palabra de Dios, no hubiera predicado, no hubiera fundado la iglesia. Si los apóstoles, aun habiendo recibido el Espíritu Santo, se hubieran quedado callados, no hubieran nacido la iglesia. Si ustedes que están aquí para aprender la palabra de Dios no la proclaman, se quedan espiritualmente como madres estériles. Perdonen la fuerte expresión. Pero si habiendo estudiado, escuchado, acogido y proclamado al nivel que ustedes quieran la palabra de Dios, su fecundidad espiritual será enorme. Podemos hablar de la palabra de Dios en 3 niveles. Jesús, la gran palabra enviada por Dios Padre al mundo para que esa palabra encarnada hablara con labios humanos a los humanos. Primera palabra. Segundo, Dios ha querido que la palabra viva, brotada de labios humanos, haya quedado consignada por escrito. Esa palabra de Dios quedó consignada por escrito, porque el Espíritu Santo hizo escribir a los que compusieron estos libros. Y este libro es la palabra de Dios escrita. Palabra de Dios porque fue escrita por una especial intervención del Espíritu Santo que llamamos la inspiración escriturística. ¿Cuántas palabras van? 2. Pero San Pablo, en un texto que también necesito que ustedes, si no vean, por lo menos lo tengan escrito, un texto importantísimo para nosotros. Se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Claro que si ya que le están buscando, ojalá la encuentren. Porque esa palabra, esa tercera palabra, es bien importante para nosotros. Antecedentes antes de leer esta palabra. ¿En qué epístola está? Primera Tesalonicenses. Y es el primer escrito, el más antiguo, del Nuevo Testamento. El primer escrito del Nuevo Testamento. Quiere decir que antes de esta primera carta a los tesalonicenses no existía ni el Evangelio de Marcos, ni de Lucas, ni de Mateo, ni de San Juan, ni las otras epístolas. Antes de la primera a los tesalonicenses no existía ningún libro del Nuevo Testamento. Era el año 51 de nuestra era. Habían pasado 21 años de la muerte de Jesús. Los apóstoles y los primeros discípulos de los apóstoles se habían regado por el imperio romano para proclamar la palabra no escrita del Nuevo Testamento, porque no existía,
sino la palabra que habían escuchado de generación en generación, que habían escuchado palabras originarias de Jesús. Pablo entonces no abría la Biblia, Nuevo Testamento, para hablar de Jesús. No había ningún libro del Nuevo Testamento. Hablaba de Jesús y de las exigencias de la vida de Jesús, de seguirlo como maestro.